La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto, aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies, o la fuerza que se opone al inicio del movimiento. Se genera debido a las imperfecciones entre las superficies en contacto. Esas imperfecciones hacen que la fuerza normal entre ambas superficies no sea perfectamente perpendicular a estas, formando un ángulo de rozamiento. Por tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. Para analizar las fuerzas existentes sobre un cuerpo situado sobre un plano inclinado, hay que tener en cuenta la existencia de varios orígenes en las mismas. En primer lugar, se debe considerar la existencia de una fuerza de gravedad, también conocida como peso, que es consecuencia de la masa que posee el cuerpo apoyado en el plano inclinado y tiene una magnitud de masa por gravedad con una dirección vertical. Existe además una fuerza normal, también conocida como la fuerza de reacción ejercida sobre el cuerpo por el plano como en consecuencia de la tercera ley de Newton. Se encuentra en una dirección perpendicular al plano y tiene una magnitud igual a la fuerza ejercida por el plano sobre el cuerpo. Existe finalmente una fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de fricción, que siempre se opone al sentido del movimiento del cuerpo. Su magnitud depende tanto del peso como de las características superficiales del plano inclinado y la superficie en contacto del cuerpo que proporcionan un coeficiente de rozamiento. Entonces decimos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento es igual a la tangente del ángulo de inclinación. La fuerza normal es igual a la masa del cuerpo por la gravedad por el coseno del ángulo de inclinación. Este es un experimento que muestra el comportamiento de la fuerza de rozamiento. Empezamos por calcular la masa del cuerpo a usar. En este caso, la masa del cuerpo es de 80 gramos. Colocamos el cuerpo en una superficie, en este caso madera, y comenzamos a inclinarlo hasta un ángulo donde se rompa la fuerza de fricción. Cambiamos el cuerpo de superficie a una superficie de pasta rugosa. Inclinamos la superficie hasta un ángulo donde se rompa la fuerza de rozamiento y se compara con la anterior superficie y el anterior ángulo. Ahora se coloca el cuerpo sobre la superficie de una cartulina, se inclina y se mide el ángulo en donde la fuerza de rozamiento es nula. En este caso el ángulo en donde se rompe la fuerza es igual a 37 grados. Por último colocamos el cuerpo en la superficie del foamy. Se inclina y se vuelve a medir el ángulo en donde la fuerza de rozamiento es nula. El ángulo es de 50 grados. Al realizar los cálculos se concluye que la superficie que genera mayor fricción
es la del foamy con 0,61 newton, al ser una superficie absorbente. Y la que menor genera fricción es la de pasta rugosa con 0,27 newtons, ya que el cuerpo hace menos contacto con la superficie.